Un honor poder nuevamente estar con ustedes. A la luz de las Escrituras, un programa, hermanos, que nos bendice cada día con una pequeña porción de la palabra, donde podemos investigar, estudiar un poquito las Escrituras. Bienvenidos también en Facebook, radio.cuadrangulares y a través también de cuadrangulares.cl, que es la radio oficial del Evangelio Cuadrangular en Chile, ¿ok? Así que, hermanos, si pueden ayudarme a compartir, sería ideal. Yo les ruego que me ayuden en eso, ya que necesitamos, esta es una campaña de motivar a las personas a estudiar la palabra del Señor, todo lo que esté a su alcance, estudiarla y obviamente aplicarla, porque una palabra sin aplicación no sirve para nada, ¿ok? En este caso, la palabra del Señor es viva, eficaz, ¿no es cierto? Discierne, hace muchas cosas dentro del espíritu del ser humano, ¿no? Así que, hermanos, vamos entonces ya a la segunda parte de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, estamos ya en la segunda parte, que es un poquito más corta, pero bueno, ahí vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es poder llegar a alguna parte ahí. Vamos a hacerlo entonces del versículo 11 en adelante. No son muchos versículos, así que hoy día seguramente se nos va a hacer más corto. Dice, voy a leer la versión, ¿no es cierto? La versión que es la nueva traducción viviente, por ejemplo, que es muy buena. Dice, hermanos, capítulo 4, déjenme buscar el verso 4 hasta el... Ya. Dice, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación, ¿ya? Y de quienes te oyen. Bien, hermanos, entonces vamos a analizar inmediatamente algunos comentarios, ¿no? de esta palabra. De hecho, una de las dificultades, hermanos, que podemos notar aquí, en este caso que tuvo que superar Timoteo, era que fue joven. En este caso fue una de sus dificultades, porque pareciera que a los jóvenes nosotros tenemos tendencia así como a tenerles sospecha, a menospreciarlos un poco, y eso no está muy bien, ¿no? No está bien. Yo creo que todo hay que pesarlo en la balanza, pero a veces somos muy extremistas en esto, ¿no? Y el hecho por ser joven, pero tampoco nos debemos pensar que él era un simple jovencito, no era cualquier cosa. O sea, después de todo, habían pasado 15 años, hermanos, 15 años desde que se había convertido por primera vez en el ayudante de Pablo. Entonces, la palabra usada para juventud ya es neotes. Y esta palabra, fíjate, puede describir en el original a cualquier persona en edad militar, es decir, hasta más o menos los 40 años, de acuerdo al mundo judío, hasta los 40 años, pero, ¿no es cierto?, a la iglesia en general le ha gustado, fíjate, los funcionarios que sean, en este caso, sus líderes, los que trabajan ahí en la iglesia, sean hombres maduros. Y de hecho los cánones apostólicos, que eran unos escritos que ellos tenían, así como una especie de reglamento que ellos tenían, de hecho 85 habían en el Oriente y 50 en la Iglesia Latina, en relación con el gobierno, ¿cierto? Estaban relacionados estos cánones apostólicos con el gobierno de la Iglesia y la disciplina, obviamente, de la Iglesia. Y estaba incorporada a las constituciones apostólicas, por así decirlo, ¿no? Entonces establecieron que un hombre no puede convertirse en obispo
hasta que tenga más de 50 años, fíjate. En ese entonces tenía que tener 50 años como mínimo. Y para entonces habrá superado, ¿no es cierto? Decían ellos, habrá superado los desórdenes de la juventud. ¿Te fijas? Entonces Timoteo era joven en comparación con Pablo y habría muchos, ¿no es cierto?, que lo mirarían con un ojo crítico. Ese era el gran problema que estaba sucediendo. Entonces cuando de hecho, se habla de un escritor o de un creyente anciano que estaba pronunciando un discurso en un lugar determinado, a la edad de 33 años, él dijo: el atroz crimen de ser un hombre joven. Pareciera que es como un crimen, ¿no es cierto?, ser joven, porque no todos te consideran, no todos te toman en cuenta, hermanos. ¿Ya? Y dice: no intentaré negarlo, ni intentaré paliarlo. La iglesia siempre ha mirado a los jóvenes con cierta sospecha, ¿cierto? Y justamente bajo esa sospecha, inevitablemente cayó Timoteo. Claro, también está siendo observado y mirado así como de reojo. Entonces, el consejo que se le dio a Timoteo es el más difícil de seguir, obviamente, y sin embargo fue el único consejo posible que había en ese minuto, y era que debía que silenciar las críticas mediante la conducta. Esa era la clave. O sea, era un desafío enorme para Timoteo. De hecho, Platón fue una vez acusado, estos famosos griegos, Platón fue una vez acusado falsamente de conducta deshonrosa. Y fíjese lo que dijo él. Dijo, debemos vivir de tal manera, ¿ya?, que todos los hombres vean que la acusación es falsa. Te fijas, hermano, si las defensas verbales muchas veces no pueden silenciar las críticas o la conducta, ¿no es cierto?, o la que podamos tener. Entonces, ¿cuáles serían las marcas de la conducta de Timoteo? Aquí vamos a relacionar y vamos a ver las marcas de la conducta de Timoteo, que obviamente también tienen que estar en cualquier creyente. Un buen creyente tiene que tener las mismas características de Pablo. Primero, hermano, debía haber amor. Amor. Y en este caso aquí aparece esta famosa palabra ágape. Esta palabra, hermano, que de hecho en el original era como una de las mayores virtudes cristianas. Y su verdadero significado, ¿no es cierto?, es la invencible benevolencia. Ya, entonces, si un hombre tiene ágape, en este caso un amor ágape, hermanos, no importa lo que otras personas le hagan o digan de él. No es fácil, no es fácil. Tampoco buscará más que su bien. Nunca será amargado, nunca resentido, nunca vengativo, y nunca se permitirá odiar. Nunca se negará a perdonar, hermanos. Y claramente este es el tipo de amor, hermanos, que requiere, en realidad, que requiere toda la personalidad de un hombre para lograrlo. Entonces, normalmente el amor es algo, hermano, que no podemos evitar. El amor por nuestros seres más cercanos y queridos es algo como está dentro del instinto del ser humano, ¿no? El amor de un hombre, hermanos, por una sirvienta es una experiencia no buscada, ¿no? Pero por lo general el amor es cosa del corazón, ¿ya? Es cosa del corazón, pero claramente este amor cristiano es cosa de la voluntad, ¿me entiende? Tiene que ser voluntario. Y en esa conquista de uno mismo, mediante la cual nosotros nos vamos desarrollando un cuidado invencible por otras personas. Entonces, hermano, la primera marca de la autentificación que tenía que tener este famoso hombre de Dios es que se preocupara por los demás. Y no importa, sin importar lo que dijeran de él, sin importar lo que le hicieran a él. Y esto no es sencillo, no es fácil, hermano. Cuando alguien te hace algo, ahí uno queda con la espina, hermano. No es sencillo, no es fácil, pero es un gran desafío que nos presenta aquí Timoteo. Entonces, de que una de las cosas que tenemos que tener es amor, ¿ok? En segundo lugar, debía haber lealtad. Y la lealtad, hermano, es una fidelidad invencible. Fidelidad invencible a Cristo, y cueste lo que cueste. ¿Ya? O sea, no es difícil ser un buen soldado
¿cierto? Cuando las cosas van muy bien, pero el soldado realmente valioso es aquel, hermano, que puede luchar bien cuando su cuerpo está cansado y cuando su estómago está vacío, ¿ya? Entonces cuando la situación parece desesperada también y se encuentra en medio de una campaña cuyos movimientos, hermanos, no puede comprender. Entonces, la segunda marca ya de la autentificación del líder, en este caso de este gran hombre de Dios, ya es una lealtad a Cristo, hermanos, que desafía las circunstancias, ¿ya? También vemos, hermanos, en tercer lugar, que debía haber pureza, una de las cosas que hoy día está muy debilitada, hermanos, pureza, debía haber pureza. Y la pureza, hermanos, fíjate, hermano, que es lealtad inconquistable a las normas de Cristo. Lealtad inconquistable a las normas de Cristo. Entonces, de hecho, cuando Plinio le informaba a Trajano sobre los cristianos en Bitinia, fíjate, hermano, que donde él era gobernador, escribió lo siguiente. Él decía, cuando estaba informando de los creyentes, decía lo siguiente: están acostumbrados, esta gente están acostumbrados a comprometerse con un juramento, ¿no es cierto?, a no cometer hurto, a no robar, a no adulterar, a nunca romper su palabra, o sea que tenían que ser de una palabra y nunca negar, ¿no es cierto?, una ofrenda que se haya hecho, ¿no es cierto?, cuando se le convoque para responder por ella. Entonces vemos, hermanos, que el compromiso, ellos decían eso, hermanos, de los creyentes, imagínate. Yo creo que es lindo, muy bueno cuando las personas hablan bien de ti, hermano. Y eso no es sencillo lograrlo. Tú tienes que comportarte, pero excelentemente bien, para que la gente hable de ti, hermanos, ¿ok? Entonces, hermano, el compromiso cristiano es una vida de pureza. Y eso es lo que estaba pidiendo ahí Pablo, en este caso el Dios mismo, a través de esta carta a este joven. Tenía que ser un hombre de pureza. El cristiano debe tener ¿no es cierto?, un estándar alto de honor y honestidad, ¿cierto? Tiene que ser un estándar muy alto de autocontrol, ¿cierto?, de castidad, de disciplina, de consideración, hermanos, por muy encima de los estándares del mundo, porque en el mundo, hermanos, todo es relativo, pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo tenemos que comportarnos, hermanos, de acuerdo a los estándares, a los parámetros, a la vara que coloca el Señor a través de la Escritura, hermanos. Amén. Así que el simple hecho es que el mundo nunca tendrá ningún uso para el cristianismo. No, el mundo no tiene mucho que pedir de nosotros, a menos que pueda probar que produce los mejores hombres y mujeres, ¿no? Pero no es así. Usted sabe que aquí los hombres se van formando cuando se relacionan con el Señor, han tenido un encuentro personal y Dios va tratando y trabajando con ellos de una manera impresionante. Que Dios siga trabajando con tu vida, hermano, para que seas una persona de fiar, una persona de pureza, una persona que sabe amar, una persona leal. Así que la única manera, le decía Pablo a Timoteo, para que te crean, para que te consideren, es que tu vida tiene que ser impecable. ¿Ya? Entonces, vemos, hermanos, que los deberes del líder cristiano dentro de la iglesia, vamos a observar también esto, se imponen ciertos deberes a Timoteo, ¿ya? Y el joven líder designado de la iglesia debe dedicarse, fíjate, mira, a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Y aquí lo que pasa es que aquí está diciendo ustedes háganlo así en la adoración pública o en el servicio público de la iglesia. Cuando estén juntos, háganlo de esta manera. Y aquí tenemos, como dije, el patrón del servicio de la iglesia cristiana. De hecho, la primera descripción de un servicio de la iglesia que poseemos está en las obras de Justino Mártir. Aproximadamente, ¿no es cierto?, en el año 170 después de Cristo, escribió una defensa del cristianismo al gobierno romano, y en ella, ya Justino Mártir dice: en el día llamado Día del Sol se lleva a cabo una reunión de todos los que viven en las ciudades o en el campo en un solo lugar.
Las memorias entonces de los apóstoles o los escritos de los profetas se leen siempre en el tiempo, siempre y cuando el tiempo lo permita. Entonces el lector se detiene y el líder, ¿no es cierto?, de boca en boca impresiona e insta a la imitación de estas cosas buenas. Entonces todos nos unimos y enviamos oraciones. Entonces en el patrón de cualquier servicio cristiano debería haber 4 cosas. Aquí vamos a analizar las 4 cosas que debe haber y analizar cuando se reúnan, cuando estén en esto, ¿no? Como dice la Escritura, no dejen de congregarse porque así ustedes se van a comportar de esta manera. Hoy día no ha sido tan sencillo estar en medio de en la pandemia, conectándose por un aparato, ¿no es cierto? No ha sido muy fácil porque no se deja de practicar estas cosas. Por ejemplo, veamos, aunque no toda, por ejemplo, debe haber una lectura y exposición de las Escrituras. Lo primero, ¿sí? Ya, en estos cultos que tenemos en línea también se hace lo mismo. Debe haber una lectura y una exposición de las Escrituras. O sea, los hombres en última instancia no se reúnen, hermanos, para escuchar las opiniones de un predicador, no, se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Para eso nos juntamos. Ya sea en línea, ya sea, bueno, cuando lo hacíamos físicamente, el servicio cristiano está centrado en la Biblia. Nunca se olviden eso. Centrado en la Biblia, siempre, hermanos. Eso es un distintivo muy importante, ¿ya? Entonces, segunda cosa, debería haber enseñanza, ¿ve? No solo lectura, sino que enseñanza, porque la Biblia no es un libro fácil, hermano. Es un libro difícil y por lo tanto hay que explicarlo. La doctrina cristiana no es fácil de entender, ¿ya? Pero el hombre debe poder dar una razón a la esperanza que hay en él, en este libro. Entonces de poco sirve exhortar a un hombre a ser cristiano, si no sabe qué es ser cristiano. O sea, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué hemos conocido esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Te fijas? Entonces todo debe ser explicado. Entonces el predicador cristiano ha dedicado muchos años de su vida, ¿ya?, a obtener, ¿no es cierto?, el equipo necesario para explicar la fe a los demás, ya sea estudiando, orando al Señor, teniendo tiempos de mucha lectura, de mucho estudio. Ha sido incluso en esa época habían sido liberados, por ejemplo, de los deberes ordinarios de la vida. ¿Te acuerdas que por algo eligen a los diáconos? Porque ellos, los diáconos, se iban a dedicar, ¿no es cierto?, a todo lo que era la alimentación de las viudas y todo lo que era, ¿no es cierto?, como una especie de ayuda, los ayudantes de los apóstoles en aquella época, ¿ya? Y de hecho habían sido liberados de los deberes ordinarios de la vida. ¿Para qué? Para reflexionar, para pensar, para estudiar, para exponer mejor cada día la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo les planteo ese desafío. Es un desafío, hermanos. Estudie la palabra del Señor. Trae tanto beneficio, tanta bendición. Entonces, no puede haber una fe cristiana, hermanos, duradera en ninguna iglesia sin un ministerio de enseñanza. Yo creo que todas nuestras iglesias tienen un ministerio bien bueno con relación a la enseñanza, ¿ya? Y una tercera cosa, debe haber exhortación, ¿ya? El mensaje cristiano debe terminar siempre en una acción cristiana. O sea, no solo leemos Biblia, no solo la enseñamos, sino que también la motivamos a llevarla a cabo, a hacerla real, ¿no es cierto? Y alguien ha dicho que todo sermón debe terminar con un desafío. Todos los sermones deben terminar desafiando a la gente. ¿Ya? ¿Cómo estamos en esto, hermano? ¿Cómo va esta situación? ¿De qué manera vamos a llevarlo a cabo? O sea, no basta con presentar el mensaje cristiano como algo, ¿no es cierto?, algo para ser estudiado y comprendido. Tiene que presentarse como algo por hacer, ¿entiendes? Algo hay que hacer. Entonces, el cristianismo es verdad, sí, pero es verdad también con acción. O sea, la acción no puede estar fuera de una escritura, de una enseñanza. No, siempre tiene que buscar la forma en qué es lo que yo puedo hacer aquí, cómo yo voy a llevar a cabo tal o cual cosa, ¿ya? Entonces, y también una cuarta cosa, hermanos, que debe haber oración, ¿ya?
Dijimos entonces que debe haber una palabra leída, una palabra, lectura de la palabra, ¿cierto? Debe haber un ministerio de enseñanza, debe haber una exhortación, o sea, una exhortación es para llevar a la gente a la acción. De esta manera hay que aplicar las escrituras, y también una cuarta cosa, debe haber oración. O sea, la reunión se encuentra entonces en la presencia de Dios. Siempre hay que orar en nuestros cultos, ya, y pensar en el Espíritu de Dios, hermanos, cómo el Espíritu de Dios se mueve, y de ahí sale todo lo que es la fuerza de Dios. Así que ninguna predicación, ni lo que escuchamos durante el servicio, ni lo que hacemos en acción en el mundo, es posible, hermanos, sin la ayuda del bendito y amado Espíritu Santo de Dios. Así que gracias al Señor por el Espíritu Santo, que es el que hace, ¿no es cierto?, hace esto posible, hace real que nosotros vamos conociendo cada día al Señor. Entonces, a veces no nos haría ningún daño poner a prueba nuestros servicios modernos, contra el modelo de los primeros servicios de la iglesia cristiana. A ver si se está llevando todo esto a cabo en la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dije? Tenía que haber una lectura de la Escritura, tenía que haber una enseñanza de la Escritura, ¿ya? O una predicación de la palabra, ¿ya? Y luego dije, tenía que haber una exhortación. El tercero es una exhortación, o sea, motivar a la gente, animar a la gente para que aplique la palabra de Dios y la ponga en acción. Y una cuarta cosa es oración, ya, que Dios nos ayude. Porque siempre empezamos y terminamos con oración en la iglesia del Señor. Entonces, y terminando ahí, ya cuando hablamos ya del deber personal del líder cristiano, aquí está este pasaje que pone de la manera más vívida, ¿no es cierto?, el deber personal del líder cristiano. Primero debe recordar que es un hombre apartado para una tarea especial por la iglesia. No te olvides que Dios te ha llamado, hermano, si Dios quiere algo especial para ti, para que sirvas en la obra del Señor. Entonces el líder cristiano no tiene sentido fuera de la iglesia. Su comisión vino de ahí. Su trabajo está dentro de su confraternidad. Su deber es inculcar a otros, ¿no es cierto?, inculcar a otros en él. ¿Ya? Entonces por eso, es por eso, ¿no es cierto?, que la obra realmente importante de la iglesia cristiana nunca, hermanos, nunca la realiza ningún evangelista itinerante, sino siempre tiene que haber un ministerio establecido, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Ahora, un evangelista, usted sabe que la mayoría de los evangelistas, ¿no es cierto?, ganan la gente, qué sé yo, pero alguien tiene que instruirla, alguien tiene que enseñarla, alguien tiene que motivarlos a que vaya a la acción y todo eso. Tiene que haber esto, tiene que haber este mover que ocurre dentro de las iglesias locales. Entonces, hermanos, debe recordar el deber de pensar en estas cosas, ¿sí? Hay que entender eso. Su gran peligro es la pereza. Lamentablemente, hermanos, la pereza intelectual y la mente cerrada, hermanos, y muchas veces descuidando el estudio de la palabra, o permitir que nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, continúen con ritmos ya desgastados. Tenemos que ir renovándonos en esto, hermanos, del desafío que tenemos, porque seguramente muchos de ustedes son enseñadores, son predicadores, son maestros, tienen diferentes áreas. Entonces el peligro es que las nuevas verdades, los nuevos métodos, ¿cierto?, porque siempre se está inventando esto, nuevos métodos, nuevas verdades, el intento de reafirmar la fe en términos contemporáneos, simplemente puede complicar la cosa. Entonces, el líder cristiano debe ser un pensador cristiano, o fracasará en su tarea. O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy analizándolo bien? ¿Estoy haciendo un estudio acabado de la palabra? Hermanos, yo le animo, yo le motivo. Es una de las tareas más preciosas que se puedan realizar. Y tercero, hermanos, debe recordar, hermanos, el deber de concentración. Debe recordar el deber de concentrarse. Entonces, el peligro es que pueda disipar sus energías en muchas cosas, hermanos, que no son fundamentales para la fe cristiana. ¿Ya? Así que se le presenta la invitación a muchos deberes. Muchos líderes les pasa eso. Hay muchas invitaciones a muchas cosas,
hay muchas esferas de servicio, ¿no es cierto? Y de verdad, hermanos, que hay que estar concentrados. ¿Dónde te llamó Dios? ¿A qué? ¿A qué te llamó Dios? Entonces uno tiene que tener claro cuál es la tarea y ponerse, ¿no es cierto?, de cabeza, ¿no es cierto?, en lo que hay que realmente hacer. De hecho, hubo un profeta que confrontó a Acab con una especie de parábola y dijo que en una batalla un hombre le trajo un prisionero para que lo custodiara, diciéndole que si el prisionero escapaba, su propia vida estaría perdida, pero permitió entonces que su atención divagara y como su siervo estaba ocupado aquí y por allá, sencillamente se fue el encargo. Así que es fácil para el líder cristiano estar ocupado en muchas cosas, hermanos, y dejar las cosas centrales. Por ejemplo, los pastores tenemos que luchar para que no se nos escapen las ovejas. Sería terrible, hermanos, que un día algunas de nuestras ovejas conocieron al Señor y por descuido nuestro, ellas se pierdan, hermanos. Ya, de hecho, a veces a mí me ocurre y me pasa, yo soy honesto con eso, que hay gente que no quiere caminar y uno, lo primero que dice, no, ya sí, no. Si no quiere caminar, ya que haga lo que quiera. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, hermanos, para que la persona siga y conozca cada día más y se relacione con el Señor. Entonces la concentración, hermanos, es un deber primordial del líder cristiano. Concentrémonos en lo que Él ha demandado para nuestras vidas. Y número 4, debe recordar el deber del progreso. O sea, su progreso debe ser evidente para todos los hombres. Y es muy cierto para la mayoría de nosotros, hermanos, que las mismas cosas nos conquistan año tras año. Ya no estamos más adelante. Que Dios nos ayude porque el líder cristiano suplica a los demás que se vuelvan más como Cristo. ¿Ya? Pero ¿cómo puedo hacerlo con honestidad a menos que él mismo día a día se parezca más al Maestro, ya que es a quien busca servir? O sea, ¿vamos creciendo nosotros? ¿Estamos creciendo como para anhelar que otros crezcan? ¿Hemos ido avanzando? ¿Hemos ido superando ciertas cosas? ¿Entiendes? O sea, tenemos que recordar el progreso de nuestras vidas para nosotros, ¿no es cierto?, motivar a otros que también avancen. Así que, ¿cómo puedo hacerlo? Ya necesitamos ser honestos, ¿no es cierto? Y que cada día vamos creciendo y vamos pareciéndonos más al Maestro. De hecho, la oración del líder cristiano debe ser primero, ¿no es cierto?, que pueda crecer más como Cristo. Eso tenemos que orar al Señor. Señor, yo necesito crecer cada día más y ser más parecido a ti, porque solo así vamos a poder llevar a otros al Señor. ¿Ya? Si vamos retrocediendo al revés, difícil que la gente nos siga, ¿no? Así que para dar un énfasis nomás en estos versículos que ya estamos concluyendo, ya esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto ya te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya? Entonces, hermanos, el desafío para este hombre era ser ejemplo de los creyentes. ¿Ya? En lo que dice, palabra, en lo que haces, conducta, en amor, en actitud, que eso es el espíritu, ¿no? Y en fe, ¿ya? En el sentido de fidelidad y en pureza, hermanos. Entonces, estos son los criterios para evaluar prácticamente, diríamos nosotros, a un pastor, a un pastor. Ahora, si él es listo, él es chistoso, es gracioso, si es buena onda, se viste bien a la moda, si es popular, la verdad es que numerosas otras cosas importan prácticamente nada. Es muy poco lo que importa. Aquí lo que usted debe buscar, que un ministro, un líder, un pastor, ¿no es cierto?, sea un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Que Dios nos ayude en eso. Y así aprendemos, hermanos, aprendemos lo ridículo que es que las personas se quejen de que no recibimos ningún honor.
cuando en realidad no hay nada en ellos que sea honorable, sino más bien que se exponen a sí mismos al desprecio, ¿no es cierto?, por su ignorancia. Así que ojo con eso cuando tenemos una buena conducta, cuando andamos diciendo cosas que son desubicadas, o el ejemplo de sus vidas impuras y de un montón de faltas por ahí. Entonces la única forma de ganar respeto ya es con virtudes excepcionales, las cuales nos protegen, hermanos, contra el desprecio. Hay gente que le tiene bronca a ciertos líderes, ¿sabe por qué? Porque su comportamiento es terrible. Que Dios nos guarde de esas cosas, hermanos. Cuando habla de lectura, cuando habla de la exhortación, de la enseñanza, estas son cosas a las que Timoteo debía prestarle mucha atención, ya centradas en la palabra, debía ocuparse de estas cosas, tanto en su vida privada como en el ministerio público. Aquí hay una cosa que me gustaría mencionarlo: no descuide el don que hay en ti. Hermano, ¿cuántos de ustedes han descuidado el don que Dios les ha dado? Fíjate, hermano, que Timoteo fue advertido de no descuidar el don que Dios le había dado, y en esto nos muestra que definitivamente cabía la posibilidad de que los dones y las habilidades que en él pudieran ser desperdiciadas. ¿Usted sabía que los dones pueden ser desperdiciados? ¿Ya? Como en la parábola de los talentos, hermano, no debemos enterrar las habilidades que Dios nos ha dado. De hecho, don en el original, ¿no es cierto?, es una palabra, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, y se refiere a la variedad de dones espirituales, dado a Timoteo y a todos los creyentes, obviamente a nosotros también. No descuides el don. Lleva la idea de que Timoteo había recibido dones muy especiales y sobrenaturales de Dios y debía confiar en que Dios haría grandes cosas a través de él. Tú tienes que confiar de que Dios va a hacer cosas interesantes a través de tu vida, hermanos, aprendiendo nosotros a fluir en el mover y la guía del Espíritu Santo. Que Dios nos mueva con su Espíritu Santo. De hecho, mire, un escritor dijo lo siguiente, Trapp, por ejemplo, dijo lo siguiente: los dones de Dios gimen bajo una extra falta de uso. Los dones de Dios gimen bajo una extra falta de uso o del uso indebido. ¿Te fijas que lo que dice, hermanos? Hay una falta del uso y hay un uso indebido de los dones. En esta época es tan notorio esto, hermanos. Cuando habla de que con la imposición de las manos, Pablo pudo haber tenido en mente el servicio de la ordenación de Timoteo, cuando los líderes de la iglesia le impusieron las manos y reconocieron, ¿cierto?, el llamado de Dios en su vida para ministrar. Y este era un evento que aparentemente fue acompañado por profecía. Así que es evidente que los ancianos en la iglesia de Listra, en la iglesia de Derbe, se habían reunido con el apóstol Pablo cuando Timoteo estaba por dedicarse al servicio de tiempo completo, y habían impuesto sus manos en él, encomendándolo a Dios en oración. Así que le dice: ocúpate de estas cosas. Pablo llamaba a Timoteo a meditar en la palabra de Dios y en la obra de Dios en su vida. Hay que hacerlo, hermanos, hay que meditar. Esto no implica poner nuestras mentes en blanco, que es la meta de la meditación oriental, ¿no?, sino de llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Llénate con la palabra de Dios. Nos llenamos de tantas cosas hoy día, hermanos. Necesitamos llenarnos con la palabra de Dios y permanecer en ellas. Timoteo fue animado a permanecer en ellas, a poner su máximo esfuerzo, y al hacerlo, su aprovechamiento sería manifiesto para todos. O sea que la palabra le había causado un efecto muy especial. Y a menudo el aprovechamiento no es evidente porque no nos entregamos por completo a la búsqueda de Dios y de su voluntad. Entonces muchas veces nos quedamos cortos, hermanos. Muchas veces nos quedamos cortos de todo lo que podemos llegar a ser. Todo lo que podemos llegar a ser para Dios. Porque somos pasivos, muy pasivos en nuestra vida cristiana. Simplemente no nos entregamos por completo. De hecho, Jesús advirtió sobre esta actitud pasiva en la parábola de los talentos, donde el siervo no hizo nada, hermanos, y fue obviamente duramente reprendido. Entonces Pablo pudo decir en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia me ha sido en vano, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía, hermanos, que el crecimiento espiritual no era algo que sucedía así al azar nomás. Era un regalo de Dios, pero era concedido a aquellos que activamente, como decimos los chilenos, se ponían las pilas y buscaban esto para ellos. Entonces, hermanos, ten cuidado, le decía, ten cuidado, Timoteo, y a todo hoy líder deben examinar constantemente dos grandes áreas de preocupación: su vida y su doctrina. Así que, ojo, anime a estudiar esto. Yo estoy haciendo un esfuerzo y no lo hago para la gloria mía, ojo, para que todos los días tenga una porción explicada de las Escrituras, de la palabra del Señor. Quizás no es la mejor, no es perfecta, pero sí hacemos el esfuerzo, ¿ok? Así que Timoteo, hermanos, si no se cuidaba de sí mismo, podía sufrir un naufragio, ¿ya? Si no cuidaba de la doctrina, podría dirigir a otros, ¿no es cierto?, por mal camino y no acercarlos a la salvación de Dios. Y aquellos que te escucharan, dice, aquellos que te oyeran, en este caso a Timoteo como pastor, debían de escuchar la doctrina. ¿Qué otra cosa? La doctrina. El llamado principal de Timoteo no era de entretener. Si la Biblia no es para entretener, no es para divertir. Hoy día la gente busca eso, hermanos, ni siquiera para ayudar con cosas prácticas. Era presentar la doctrina bíblica y cuidar de esa doctrina. Esa era la clave. Cuando él termina diciendo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y así como la infidelidad o la negligencia de un pastor es fatal, ¿no es cierto?, para la iglesia, también es correcto atribuir la salvación de la misma a la fidelidad o diligencia del pastor. Y es cierto, hermano, que solo Dios salva, sino que nosotros salvemos a la gente. Pero les apoyamos, les ayudamos. ¿Sí o no? Le ayudamos. Ni siquiera la parte más pequeña de su gloria puede ser transferida a nosotros. Pues, sí, la gloria es de Él. Pero la gloria de Dios en ninguna forma es hecha a menos por el uso y el trabajo de los grandes hombres de Dios para otorgar esto de la salvación. Así que qué gran honor es para cada líder, para cada creyente, para cada ministro fiel, que en un sentido seamos como somos ayudantes del Salvador. ¿Ah? Dios nos ayude, porque así como la salvación de su rebaño es la corona de un pastor, todos los que perezcan ya serán demandados de las manos de los pastores negligentes o de los líderes negligentes. Así que, hermanos, a ponernos en campaña, y quiero terminar con una ilustración, hermanos. Se cuenta que en una ciudad, hermanos, había sido quemada, y entre los incidentes que ocurrieron una gran casa estaba conectada, ¿no es cierto?, a un patio en donde había un enorme perro negro, ¿ya? Y este perro negro ladró y aulló con furia a la mitad de la noche porque la casa se estaba quemando, ¿ya? Pero fíjate que fue solamente con los ladridos, ¿no es cierto?, que la familia se despertó justo a tiempo para escapar de estas llamas que estaban ocurriendo en esta casa, y sus vidas fueron salvadas, hermanos. Pero el pobre perro, ¿sabe lo que le pasó? Estaba encadenado a su perrera. Aunque ladró y salvó la vida de otros, él fue quemado. El perro se quemó. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de acá, hermanos? Que ustedes que trabajan para Dios, en la iglesia que sea, en el lugar que sea, hermanos, no mueran de esta manera. No permita que sus pecados o mis pecados nos encadenen de tal forma, hermanos, que mientras advertimos a otros, ustedes mismos o yo mismo me pueda perder. Así que un abrazo, que Dios les bendiga, léalo, escúchelo una y otra vez. Yo hago eso, escucho una y otra vez un estudio para que algo se quede en mi cabeza. Hermanos, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones, ¿ok? Así que gracias por compartir y estar aquí escuchando un poquito las palabras del Señor. Amén.